¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural. Ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene reservado para ti. Julio Hernández les saluda como de costumbre en esta nueva edición de este programa. Hoy es un día maravilloso para enseñar la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros tenemos contenidos preciosos. Ustedes se deleitan en la palabra del Señor. Así Dios les revela una palabra. Dios habla a su interior a través de cada programación que llevamos a la audiencia tan hermosa y maravillosa. Le envío un saludo hermoso y precioso. Y también de aquellos que no se han suscrito, le pido que se suscriban a mi canal, que activen la campanita, que compartan este video para que sigan recibiendo este poderoso contenido. Sabemos que una palabra te puede cambiar la vida, una palabra puede sanar una cicatriz, una herida profunda que tú tengas, sea que en tu niñez la hayas recibido. Sabemos que los traumas también pueden sanarse con las palabras del Señor, también la depresión, como el insomnio, también el resentimiento, la raíz de amargura. Hay tantas bendiciones que hay en las palabras de Dios que nos cambia, que nos establece, que nos hace ser nueva criatura, que nos hace mirar y navegar en lo sobrenatural, como se llama este programa. Así que saludo a todo Centroamérica, Europa, el Caribe y Suramérica y todo Estados Unidos, donde estamos residiendo. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. De lo que quiero hablar está en el libro de Santiago, un libro poderoso. Así como Dios nos bendice, también Dios nos prueba. Dios también quiere saber en qué pie estamos parados, quiénes somos delante de Él. Y a veces vienen esas pruebas y a veces vienen aquellas cosas que son incómodas de soportar, pero Dios la permite para saber si nosotros le amamos legítimamente. El Señor trabaja probando a cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. La porción bíblica que quiero tomar está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. ¿Y qué son las tentaciones? Las tentaciones son aquella trampa, son aquellos lazos, son aquellos hoyos que cabe el enemigo para que nosotros caigamos en la trampa. Por ejemplo, cuando tú quieres atrapar, antes se usaba en los campos que la gente tendían cuerda y le echaban maíz y le echaban maíz en el centro del ron de las cuerdas. Y allí las aves venían y comían y la persona estaba escondido y tiraba de las cuerdas cuando venían las aves y quedaban atrapadas. Así es Satanás. Satanás también nos tiende trampa. Había también en los campos, ponían hoyos para atrapar a los cerdos cimarrones que estaban en la montaña y hacían un hoyo y le ponían hoja por encima y la tapaban con tierra, así cuando el cerdo venía caía preso en el hoyo. Así también el enemigo trabaja. Las tentaciones son trampas del enemigo, son ofertas para que tú caigas en las trampas de Satanás y él hacer que tú pruebes del veneno mortal, el cual puede destruir tu vida. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. ¿Y qué es la bienaventuranza? La bienaventuranza es ser dichoso, ser una persona fuerte, ser una persona privilegiada, una persona que confronta las tinieblas. Por eso se dice bienaventurado
el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dice que cuando nosotros resistimos la prueba, dice que vamos a recibir la corona de vida. La palabra dice: someteos pues a Dios, resistir el diablo y él huirá de nosotros. Cuando las tentaciones y las ofertas que trae el enemigo a nuestras vidas se ponen como un plato por delante, como una comida apetitosa, deliciosa, para que nosotros podamos comer de ella. Y muchas veces tenemos hambre, necesidades que tenemos, como todos seres humanos que tienen necesidades, pero nosotros sabemos cuáles son las necesidades que debemos de satisfacer, que no nos hagan daño en nuestra vida espiritual, como dice la palabra de Dios. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Por qué dice la palabra de Dios resistir al diablo? Dice: someteos pues a Dios, resistir el diablo y él de vosotros huirá. ¿Qué es resistir? Resistir es hacer contrapeso a algo que te está empujando. La Biblia dice: me empujaste con violencia para ver si yo caía, pero la mano de Jehová a mí me sustentaron. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, según la palabra de Dios, estamos agarrados de Dios, estamos sometidos. ¿Qué es algo que se somete? Algo que se somete es estar preso a esa persona. Eso es someterse. Cuando una autoridad te para y tú haces resistencia a un arresto, tú no te estás sometiendo, tú te estás resistiendo. Nosotros dice que debemos de resistir al enemigo. No debemos de dejar que el enemigo nos atrape, pero debemos de someternos a Dios. ¿Cómo Dios hace que nosotros nos sometamos a Él? Cuando nosotros entendemos que Él pagó un precio por nosotros, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que no debemos a Él. La palabra de Dios dice: deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No somos deudores de la carne, dice la palabra, sino deudores del Espíritu. Cuando Jesús dice eso en su palabra, está diciendo que somos deudores del Señor para que nos sometamos a Él y no a otra entidad. Cuando dice la palabra que nosotros debemos de someternos a Dios, es porque estamos impregnados del Señor, agarrados con el Señor, atrapados con el Señor. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como el que se une a una ramera dice que uno es con ella. Nosotros hacemos una entrega al Señor. Y cuando hacemos una entrega, nos hacemos uno con el Señor. Por eso dice la palabra que debemos de resistir las ofertas que el Satanás trae a nuestra vida. Porque dice que esto va a traer una gran bendición a nosotros cuando nosotros resistimos las tentaciones. Cuando pasamos las tentaciones. Por eso dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometido a todos los que le aman. Cuando tú amas al Señor, tú te sometes a Dios. Cuando tú le amas, tú aguanta y resiste la tentación, porque tú no quieres ofender a tu Dios, tú no quieres fallarle, tú no quieres sentirte mal, tú no quieres sentirte reprendido por el Espíritu, tú quieres tener paz. Cuando tú caes en una tentación, el enemigo lo primero que te roba es la paz. La Biblia dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué el enemigo trae oferta? Porque sabe que cuando tú te pones la carnada y tú comes de ella, entonces te turba. El espíritu se contrista y tú te sientes mal, porque el espíritu al reprenderte, tú te sientes mal porque le fallaste
a tu Dios. Dice la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Las tentaciones no vienen del Señor. Las tentaciones vienen del diablo. Ahora Dios no prueba, pero no tienta. La palabra de Dios dice que el tentador es el diablo. Satanás demostró que él es el acusador y también es el tentador. Cuando Cristo estaba en el desierto, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo, cuando Cristo estaba orando, ayunando en 40 días y 40 noches en el desierto, dice la palabra que el Señor tuvo hambre. ¿Y qué hizo Satanás? Que en su necesidad entonces le ofertó que una tentación y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le responde y le dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de mi Padre. O sea, cuando el enemigo venga con una oferta, con una tentación, que nosotros debemos de usar la palabra. La palabra repele al enemigo. La palabra hace que él huya despavorido, que él huya cuando nos está tentando, porque dice, este conoce la palabra y tomó la palabra para reprenderme. Tiene que huir de nosotros. Así que nosotros vamos a practicar lo que dice la palabra de Dios para nosotros seguir bien delante del Señor. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice la palabra que el mal no puede ni subir a la mente de Dios, ni al corazón de Dios. No puede revelarse el mal ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él es 7 veces santo. Y el mal no puede llegar a Dios porque Él es santo. La palabra de Dios dice que Él no puede ser tentado por el mal. Jamás. Y cuando alguien es tentado, que tampoco diga que es de parte de Dios, porque Dios no te va a poner en una tentación. El Señor te va a librar del mal. Eso dice la palabra, que Él te libra del mal, pero no te vas a meter en el mal, porque si algo tiene la palabra es dándonos enseñanza y dándonos disciplina para que nosotros no apartemos del mal. No. Y si la palabra dice eso, entonces ¿cómo Dios nos va a meter en la tentación? Jamás. Dios no va a hacer eso nunca con nosotros. Dice el 14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra de Dios dice que nuestra concupiscencia, o sea, nuestros propios deseos, son los que nos arrastran a nosotros a ser llevados donde está la tentación y somos seducidos, entonces somos atrapados en la tentación porque determinamos hacer la oferta o tomar la oferta que el enemigo nos ofertó. Aquí como dice la palabra de Dios, la concupiscencia, eso es el deseo interno que está dentro de cada ser humano, esa pasión, esa adrenalina que siente por el pecado, por ser impulsado hasta llegar donde está la carnal y comérsela. Eso se llama concupiscencia. Eso se llama deseo engañoso que están en nuestro miembro, en nuestro cuerpo, en nuestro código genético, en nuestro ADN, porque tenemos una naturaleza caída. Acuérdense que cuando el hombre desobedeció a la voz de Dios y hizo caso a la voz del diablo, el hombre fue vencido por el mal, fue vencido por Satanás en el huerto del Edén, dándole legalidad al enemigo para él entrar en la vida del hombre, y de ahí en adelante entonces el hombre puede escuchar la voz de las tentaciones latente en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, en todo tu ser, porque está impregnada en nuestro código genético de nuestro ADN, está impregnada en nuestros huesos, en nuestra pena, en nuestra piel, en nuestros ojos, todo nuestro ser está inundado de pecado. Y por eso siempre queremos aprobar el pecado. Nos gusta lo prohibido, nos gusta lo que se nos ha dicho, que no debemos de tocarlo, que no debemos de probarlo porque nos va a hacer daño según la palabra del Señor. Por eso habla, dice
dice así: cuando en su propia concupiscencia has traído y seducido. O sea, la concupiscencia hace que nosotros lleguemos hasta donde está la oferta para luego tomar la oferta y ser engañados según la palabra de Dios. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Cuando la concupiscencia concebida, o sea, quedó embarazada de qué? De pecado. Cuando tomamos la oferta que el diablo no ofrece, dice que nos embarazamos del pecado. Como cuando una mujer lleva una criatura en su vientre y ella tiene relación sexual con su esposo, entonces queda embarazada, concibió que una criatura dentro de su vientre, como dice aquí la palabra de Dios, cuando aprobamos el pecado, dice la palabra de Dios que concibimos, dice que concibimos que el pecado, velo ahí, concibimos el pecado y después dar a luz, dice el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, y dice la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Por eso debemos de alejarnos del pecado. Somos tentados, no vamos a dejar de ser tentados. Es obvio que Satanás nos va a tentar, nos va a traer oferta, nos vas a poner tentaciones, nos vas a poner trampas, no vas a querer atrapar en sus estrategias y trucos que él utiliza para engañarnos. Pero nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, como dice la palabra del Señor. Si tenemos la mente de Cristo, no vamos a caer en ninguna tentación. Cuando el enemigo venga y te tiente, nosotros debemos de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordar los versículos bíblicos, porque son las cosas que a nosotros nos van a dar el éxito cuando venga el enemigo. Dice que después de concebir el pecado siendo consumado, después que ya nos preñamos del pecado, da a luz la muerte. Dice: amados hermanos míos, dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, cuando nosotros pues tenemos estos dones que Dios nos ha dado y andamos en perfección delante de Dios, andamos en luz, dice la palabra. Pero cuando andamos en tiniebla vamos a caer en la tentación, vamos a coger las ofertas que Satanás nos ofrece. Dice, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo nacer de su voluntad para que seamos primicia de su criatura, para que seamos el pilar de la sociedad, para que fuésemos el ejemplo de aquellos que andan en oscuridad, de aquellos que andan en tinieblas, que andan chuecos, que andan torcidos, que andan probando todo tipo de males, todo tipo de pecados, se andan enredando como se enredan, se puede decir, las ramas en los árboles. Hay personas que están atrapados en los vicios, en las drogas, en las prostituciones, en el alcoholismo, en pandilla, en ganga, en diferentes pecados, en diferentes cuestiones pecaminosas. Los hijos de Dios somos luz, dice la palabra del Señor. No andamos en tiniebla. Tenemos que dejarle saber a este mundo que somos separados para Dios, que hemos conocido la verdad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo nos ha hecho libre a través de su palabra, porque este contenido que Cristo ha permitido que tú aprendas de él, conozca de él, es porque Dios está con nosotros, es porque él nos ama con amor eterno. Somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas, somos de nuestro Señor Jesucristo y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. O sea, el mal puede venir y ofertarnos, pero nosotros, al ser luz, vamos a reflejar
las marcas de Cristo en nuestra vida, porque eso es lo que nosotros tenemos que llevar siempre, ser portadores de la palabra de Dios, ser ejemplo donde quiera que vayamos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en alto y no que seamos criticados y no que seamos turbados por las tentaciones, por el pecado, para luego ser destruido. Así que, amigo que me escucha, un consejo te doy: si no tienes a Cristo, recibe al Señor en tu corazón, conviértete a Cristo, dale tu vida al Señor, busca de Él y verá lo hermoso, lo maravilloso que es tener la paz de Dios en el corazón. Cuando tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, nos sentimos felices, nos sentimos seguros, nos sentimos cuidados, nos sentimos protegidos, porque eso es lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros: pensamiento de bien y no de mal. Así que este programa ha sido una bendición para todos los oyentes. Yo sé que hay personas que se han identificado con este programa porque reciben las palabras del Señor, reciben aliento, reciben esperanza, reciben unas palabras que les puede cambiar el día, que les puede cambiar su situación. Gloria al Señor. Cuando tú la crees, la palabra de Dios son vida y son espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros la escudriñamos, la palabra, entendemos que en ella hay vida eterna. Dios nos manda que escudriñemos la palabra, a que nos hagamos uno con la palabra. Estas palabras son un libro y es letra que hay. Cuando tú la oras con fe, cuando tú la lees con fe, cuando tú la crees de todo corazón, hacen un impacto en tu interior y te cambia. Por eso tú puedes ver cuando la gente viene a Cristo, si tenía odio, el odio desaparece. Si era una persona depresiva, la depresión desaparece. Si era una persona que no tenía afecto natural, se va toda malicia del diablo y vienen las bendiciones de Dios a reposar sobre tu vida. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Activa la campanita, dale like, compártelo. Gloria al Señor, para que otros también sigan recibiendo bendiciones y tú también puedas recibir las notificaciones cada vez que hagamos un contenido nuevo. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ti tu hermano y tu amigo Julio Hernández. Shalom, shalom, shalom. Bendiciones.